Y nos trasladamos hasta el Palacio de Gobierno, donde el presidente Gabriel Boric acaba de tener un encuentro con el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Escuchemos. Y lo podemos decir con orgullo, nuestro irrestricto apego al derecho internacional y el respeto a los derechos humanos. Recibirlos en nuestra patria es sin lugar a dudas un ejemplo de la fructífera colaboración y compromiso de Chile con el sistema de Naciones Unidas. Porque la crisis ambiental que vivimos, los flujos migratorios, el crimen organizado, la reducción de la pobreza y las desigualdades, la defensa de la democracia y de la paz, el Estado de Derecho y los derechos humanos en todo contexto y lugar, y nuestro compromiso con los objetivos de desarrollo que se han creado colaborativamente en las Naciones Unidas constituyen desafíos globales que nos invitan a actuar con mayor urgencia que nunca. Hoy día, como generación, nos enfrentamos ante dilemas existenciales. Lo veíamos y lo conversábamos antes a propósito del lanzamiento de la estrategia del hidrógeno verde. Y uno de ellos es la crisis climática y, sin lugar a dudas, si no actuamos de manera colaborativa en esto, cada uno se hundirá por separado. La ONU es un gran espacio para trabajar en conjunto. Lo hemos visto, por ejemplo, con las políticas que hemos impulsado a la colaboración de los océanos o con la provechosa visita que hicimos en conjunto con el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, a la Antártica hace un par de meses, en donde eligió nuestra patria para poder dirigirse hacia el continente blanco y estuvimos recorriendo justamente allá en el marco de la última COP. Hace 79 años, después del conflicto global más brutal que ha conocido la humanidad, dimos paso a crear la Organización de Naciones Unidas y nos enorgullece profundamente haber sido parte de las naciones fundantes de ese acuerdo en San Francisco. Y esto parte de la base del reconocimiento de la dignidad de todas las personas, sin importar su raza, condición económica, lugar de nacimiento, de un derecho digno a existir. Desde el primer momento, Chile fue un firme defensor de la Carta de las Naciones Unidas y viene bien recordar a nuestro diplomático y profesor Hernán Santa Cruz, quien participó activamente en esos días turbulentos de 1949. Por su parte, el sistema de Naciones Unidas ha realizado importantes contribuciones, apoyando a las naciones que más lo necesitan, pese a enfrentarse muchas veces con obstáculos difíciles de sortear, como los vetos de naciones poderosas por intereses particulares que no miran el bien común. Estas contribuciones se expresan, por ejemplo, en más de 90 iniciativas destinadas a avanzar hacia la igualdad sustantiva en el acceso y el goce de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, con una inversión de más de 18 millones de dólares, o en aquellas destinadas a acompañarnos en la transición hacia un modelo de producción y consumo sostenibles, que ha significado una inversión de más de 20 millones de dólares solamente el año 2023. Al haberse conmemorado 50 años de la brutal pérdida de nuestra democracia y del golpe de Estado en nuestro país, recordamos y agradecemos el labor que cumplió Naciones Unidas cuando nuestro pueblo tuvo que hacer frente a una dictadura criminal y sanguinaria. Naciones Unidas, con su reiterada condena a las violaciones a los derechos humanos, significó un paraguas desde donde acogerse, y la comunidad internacional jugó sin lugar a dudas un rol importantísimo en esos momentos duros, tal como hoy lo juega para otros países en donde imperan dictaduras. El vínculo de Chile y las Naciones Unidas es profundo. Contribuimos a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Hemos tenido el honor de presidir órganos clave como el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico Social, liderado hoy además por nuestra embajadora, a quien aprovecho de felicitar y agradecer y recalcar su labor, Paula Narváez, que está haciendo una estupenda labor en Naciones Unidas. Cualquiera de ustedes que vaya a Nueva York y pregunte por Paula Narváez va a decirles el tremendo trabajo que ha estado haciendo, en particular como presidenta del ECOSOC. Y en esta ocasión no puedo dejar de destacar la contribución que a Naciones Unidas ha hecho la expresidenta Bachelet, que desempeñó funciones como directora ejecutiva de la ONU, Mujeres y alta comisionada de Derechos Humanos. Estábamos con ella hoy día en la tarde, y que es un referente también a nivel internacional. También de Juan Somavía, quien ejerció como director de la Organización Internacional del Trabajo, y otros chilenos y chilenas que se la han jugado por construir este multilateralismo, que es la única manera de garantizar y de trabajar por la paz en el mundo y un desarrollo que sea justo y sustentable. Hoy día el multilateralismo se enfrenta a desafíos que no son fáciles.
La cooperación internacional está desafiada y las acciones unilaterales por parte de algunos países con visión de corto plazo cuestionan estos principios que hoy día nos inspiran. La prolongada guerra en Ucrania, producto de una invasión ilegal por parte de Rusia al territorio ucraniano. La brutal crisis humanitaria en Gaza, en donde se está llevando adelante una masacre del pueblo palestino. Conversábamos recién con el secretario general, en donde una de las cosas que me decía es que en los meses que lleva la guerra en Gaza han muerto más del doble de civiles que han fallecido en los 2 años de conflagración en Ucrania entre 2 ejércitos potentes. Acá no es el caso, hay una masacre unilateral. Insisto, que no quepa ninguna duda, nosotros hemos condenado de manera categórica los actos terroristas de Hamás, pero como hemos dicho en otras oportunidades, no estamos disponibles a elegir entre barbaries. Y lo que está sucediendo hoy día, responsabilidad del gobierno de Israel presidido por el señor Netanyahu, es una masacre y tiene que parar. Desde acá hacemos un llamado firme al alto al fuego y al apoyo a las víctimas de lo que está sucediendo en Gaza. También debemos decirlo, la situación política en Haití, que está hoy día en una situación tremendamente crítica, en muchos sectores dominados por pandillas criminales, en donde no podemos mirar para el lado frente a esta crisis. O la situación grave en Cuba, en donde hoy día se está pasando hambre y en donde es necesario, de una vez por todas, levantar el bloqueo unilateral, además de avanzar hacia la democratización dentro del mismo país. El bloqueo unilateral, por cierto, por parte de Estados Unidos. Los graves atentados terroristas en Rusia nos muestran también que el imperativo de este tiempo es la paz, el respeto al derecho internacional y lograr la eficacia de los organismos multilaterales. Nuestro país, Chile, quiere ser parte de las soluciones. Por ello hemos abogado por una reforma de las Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad. Si no se emprenden las reformas y si países como Estados Unidos las siguen vetando, al final lo que va a suceder es que poco a poco se va a ir descomponiendo el sistema porque va a dejar de ser útil. Y no queremos llegar a eso porque Naciones Unidas ha sido tremendamente importante. Entonces hacemos un llamado a tener una visión de largo plazo a los países con derecho a veto. No solo Estados Unidos, sino también Rusia, China, Inglaterra, Francia. Alemania, a que puedan poner el interés de toda la humanidad por sobre los intereses particulares en un momento coyuntural determinado. Si no reformamos la gobernanza política de Naciones Unidas, el sistema va a entrar en crisis. Lo mismo con el sistema de gobernanza económica, que ya no responde a la realidad que tenemos hoy día. Cuando se formó Naciones Unidas en 1949, la gran mayoría de los países africanos, que hoy son una gran cantidad, ni siquiera eran reconocidos como estados independientes. No estamos en el mismo mundo de 1949. Y toda institución, para ser preservada, requiere ser modificada. Como reflexión final, señalo desde acá, desde La Moneda, lugar histórico, que es necesario reconstruir la legitimidad del multilateralismo. Porque cuando no lo hacemos, se empiezan a elevar voces que lo cuestionan y que desconfían de él y prefieren emprender acciones unilaterales o desconocer el derecho internacional, desconfiando de la tremenda labor que se realiza en Naciones Unidas. Un requisito básico para ello es que todos los estados respeten el derecho internacional y lo expresen no solamente mediante discursos, sino que a través de acciones concretas. Es primordial trabajar en la protección de la democracia, ese es el espíritu de Chile en materia internacional, por el respeto irrestricto a los derechos humanos en todos los lugares del mundo, independiente de quién sea el gobierno de turno. Y por cierto, en esta línea de respeto por el pluralismo y la diversidad de la democracia, es que esta semana estamos celebrando la conferencia global del Día Mundial de Prensa en nuestro país, lo que también nos enorgullece. Estimados y estimadas, el embajador Santa Cruz tituló sus memorias publicadas en 1984 y recientemente reeditadas con el nombre de Cooperar o Perecer, el dilema de la comunidad mundial. Una máxima que sigue plenamente vigente al día de hoy, porque nuestra supervivencia como humanidad requiere que trabajemos y actuemos juntos, que seamos firmes
en el compromiso en que el diálogo y la paz son mejores que la guerra y en que nadie se va a salvar solo. Nadie se va a salvar solo. Si no trabajamos juntos, nos hundiremos por separado. Le doy nuevamente la cordial bienvenida a nuestro país, a las altas autoridades de la ONU. Les reitero nuestro orgullo porque estén aquí presentes y hayan elegido Chile y cuenten con nosotros para poder seguir colaborando juntos en construir un país, un mundo más justo, más equitativo y en donde todos, por el solo hecho de habitarlo, tengan derecho a una vida digna y próspera. Muchas gracias, Antonio. Estimado presidente Boric, amigas y amigos de los media, es con mucha emoción que estoy una vez más en La Moneda. Y quiero agradecer al presidente Boric la oportunidad de estar en la oficina, la última oficina del presidente Allende, y de poder oír su último discurso. Nosotros en Portugal vivimos el golpe de Chile con una inmensa tristeza. Estábamos en el periodo final de la dictadura, de una dictadura que afortunadamente los militares han conseguido derrubar en la Revolución de los Claveles, que permitió también al pueblo portugués salir a la calle de tal forma que esta revolución se pudo hacer sin muertos. Estar aquí es para mí una profunda emoción. Y quiero expresar mi más sentido pésame a las familias y seres queridos de los fallecidos en los recientes incendios forestales. Este dolor nos recuerda el impacto tangible de los desastres naturales que se agravan con el cambio climático y la urgente necesidad de que la comunidad internacional dé pasos decididos en materia de acción climática. El año pasado, gracias a su invitación, tuve la oportunidad de visitar la Antártida junto al presidente Boric. Y allí fui testigo del efecto del calentamiento global y de cómo lo que sucede en el continente blanco nos afecta a todos. El compromiso de Chile con la acción climática, la protección de la biodiversidad y los océanos y su liderazgo en materia de energías renovables exemplifican el camino a seguir. También quiero destacar el compromiso chileno con la igualdad de género y la sociedad de bienestar. La política exterior feminista de Chile así lo atestigua. Chile puede contar con las Naciones Unidas, señor presidente, para unir esfuerzos y apoyar iniciativas nacionales de desarrollo sostenible e inclusivo. Para asegurarnos un futuro sostenible y justo, es clave contar con la participación de los jóvenes en la búsqueda de las soluciones. Y me alegra poder discutir este desafío con uno de los presidentes más jóvenes del planeta. Estimados amigos, estimadas amigas, como saben, estamos aquí para la reunión de los directores ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas. Es la primera vez en la historia que esta reunión se organiza en América Latina. Solo por eso ya es histórica, pero el hecho que se celebre en Chile tiene un significado especial por su compromiso con el desarrollo respetuoso de los derechos humanos y por la solidez de sus instituciones democráticas. Pero el hecho que estemos en América Latina no significa que debamos ignorar los trágicos acontecimientos que se desarrollan en otras partes del mundo. En particular, en relación con el conflicto de Gaza, he pedido sistemáticamente un alto al fuego humanitario urgente, la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes y un aumento masivo de la ayuda humanitaria. Desgraciadamente, eso no ha ocurrido todavía. Pero las negociaciones están de nuevo en marcha. Por el bien de la población de Gaza, por el bien de los rehenes y sus familias en Israel, y por el bien de la región y del mundo en general, ruego al gobierno de Israel y a los dirigentes de Hamas a que lleguen a un acuerdo.
Sin eso, me temo que la guerra, con todas sus consecuencias, tanto en Gaza como en toda la región, empeorará exponencialmente. En las últimas semanas se han producido ataques aéreos en la zona de Rafah. Un asalto militar a Rafah supondría una escalada insoportable que mataría a miles de civiles más y obligaría a huir a cientos de miles. Tendría un impacto devastador para los palestinos de Gaza, así como graves repercusiones en Ribera Occidental ocupada y en toda la región. Estimadas amigos y estimadas amigas, durante nuestra reunión discutimos los movimientos de población y el problema del tráfico ilícito, ya sea de drogas, del sur hacia el norte o de armas que viajan en la dirección opuesta. Necesitamos cooperación regional y mundial y ser conscientes que los Estados, al combatir la criminalidad, no deben debilitar el Estado de Derecho ni el respeto a los derechos humanos. También hablamos de la Cumbre del Futuro, que se celebrará en septiembre. La cumbre representa una oportunidad para que el mundo remodele el multilateralismo y pueda así hacer frente a los retos del siglo XXI. Sobre la base de la nueva Agenda para la Paz, debemos tomar un enfoque preventivo y holístico de las causas profundas de los conflictos, incluyendo el crimen organizado, y desarrollar soluciones para los retos antiguos y nuevos, desde conflictos en el espacio exterior hasta la inteligencia artificial. Y también se necesita reformar las instituciones financieras internacionales, que son obsoletas, poco representativas e incapaces de prestar apoyo suficiente a los países en desarrollo. En un contexto de alto endeudamiento de muchos países, incluso de renta media, sus gobiernos se enfrentan a un dilema imposible de resolver, entre pagar el costo del servicio de la deuda o invertir en sectores claves de su desarrollo sostenible, como la educación y la salud. Juntos debemos reformar la arquitectura financiera mundial para que sea realmente representativa del mundo de hoy y no del mundo después de la Segunda Guerra Mundial, y pueda cumplir su función de red de seguridad mundial. Como presidente del Consejo Económico y Social, Chile ha demostrado su compromiso con el multilateralismo y la solidaridad internacional, colocando en el centro de la agenda temas cruciales como el futuro del trabajo y la gobernanza de la inteligencia artificial, sin hablar de una decisión histórica en materia de financiación al desarrollo. Sé que puedo contar con su liderazgo en los preparativos de la Cumbre del Futuro y en los esfuerzos históricos que tenemos ante nosotros. Y uno de ellos, como mencionó, es la reforma del Consejo de Seguridad. Un Consejo de Seguridad que tiene una composición que no corresponde al mundo de hoy y que tiene métodos de trabajo que han conducido a una parálisis que afecta de una forma dramática nuestra capacidad de luchar por la paz. Querido presidente, estimadas amigas, estimados amigos, Chile sabe lo que es abordar debates complejos, quizás aún inacabados, pero también ha sido capaz de transitar en su historia moderna con madurez y sin claudicar en sus valores fundamentales. Es esa la ruta que la comunidad internacional debe seguir para poder enfrentar los retos existenciales que tenemos como humanidad. Gracias a todas y a todos. Muchas gracias. Ahí escuchábamos, Matilde, las palabras del presidente de la República, Gabriel Boric, y del secretario general de Naciones Unidas, Antonio de esta Guterres, forma en se da esta por reunión bilateral que se desarrolló acá en el Palacio de la Moneda. Pasada las 6 de la tarde llegó hasta el Palacio de Gobierno Antonio Guterres. Se vuelven a reunir con el presidente Boric porque ambos lo decían, estuvieron juntos el año pasado en el territorio antártico, un viaje que ambos destacaron y dieron importancia de ver en terreno los efectos del cambio climático, una de las banderas de lucha, por supuesto, aparte del respeto a los derechos
Derechos Humanos por parte de la ONU. El presidente Boric habló acerca de los conflictos internacionales, lo que está sucediendo en Medio Oriente, efectivamente, con una cantidad de muertos muchísimo mayor, el doble de civiles muertos los 2 años en comparación con la guerra entre Rusia y Ucrania. Habló de una masacre unilateral, pese a haber condenado los actos de Hamas, no están disponibles a elegir entre barbaries, decía el presidente de la República, Gabriel Boric, mientras que Antonio Guterres, en relación a este tema en específico, decía que ha pedido sistemáticamente un alto al fuego humanitario en Gaza de manera urgente. La estadía de Antonio Guterres acá en el país se debe, Matilde, a la conmemoración del Día Mundial de la Prensa que se va a desarrollar el día de mañana en nuestro país, efectivamente en el Centro Cultural Gabriela Mistral. Donde van a haber varias figuras, donde el presidente de la República, Gabriel Boric, va a ser uno de los principales oradores, sobre todo en el primer bloque, en el de la mañana, donde también va a contar la participación de la ex presidenta de la República, Michelle Bachelet, quien vino hoy día al Palacio de la Moneda también coincidentemente, y escucharon las palabras del presidente Boric valorando su trabajo también en Naciones Unidas, y el que está desarrollando actualmente nuestra representante, la representante nacional en Naciones Unidas, que es Paula Narváez. Una reunión al más alto nivel, lo decían ellos, pasaron por algunos de los salones del Palacio de la Moneda, la última oficina del expresidente Salvador Allende, escucharon también parte de su último discurso. Para Antonio Guterres es importante estar acá, valora que esta ceremonia del día de mañana, la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, se realiza en Chile, valorando los esfuerzos que ha hecho nuestro país pasada la dictadura y con el retorno a la democracia por establecer el respeto irrestricto a los derechos humanos. Así que eso va a ser parte de la agenda que lo tiene aquí en nuestro país, precisamente en la participación del día de mañana, donde por supuesto van a tener distintas reuniones. Además, no descartamos que el presidente mañana también tenga reuniones con otras altas autoridades, por ejemplo, de la UNESCO acá en el Palacio de la Moneda, entre otros, pero lo vamos a ver temprano en la mañana. De hecho, a las 8 de la mañana están citados los medios de comunicación, que llegan muy temprano, nos decían, porque hay muchísimos acreditados para la actividad del día de mañana, así que vamos a estar ahí desde muy temprano también para llevarles lo que es el inicio de la ceremonia, la apertura inicial de la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa en el Centro Cultural Gabriela Mistral, donde hay invitados de la talla del secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Muy bien, muchísimas gracias, Ivo, por toda esta información en directo desde el Palacio de Gobierno. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, que estén muy bien.